Y bueno, como dijimos, las cosas incomprobables son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Estas se subclasifican en muebles e inmuebles, ¿ya? ¿Qué son esto hablando de las cosas corporales y las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. ¿Y qué son los muebles? Los muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro. Y los inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lado a otro, pero necesitan de una fuerza externa para poder trasladarlo. ¿Cómo se clasifican las cosas muebles? Bueno, se clasifican que son semovientes, inanimadas, atendiendo a su naturaleza, son muebles por naturaleza, por anticipación, atendiendo si se destruyen o no al primer uso, consumible o no consumible. Ahora para poder explicar todo esto, en vez de explicar cada detalle, como para hacer un resumen, de algo muy importante de cuál es la diferencia entre fungibilidad con la consumibilidad. Estamos hablando de la parte más importante. La consumibilidad tiene que ver con que la cosa se destruye en su primer uso. En cambio, la fungibilidad dice una cosa que puede reemplazarse una de otra. La consumibilidad se consume en el primer uso y la fungibilidad se reemplaza una con la otra. Eh, Ahora, ¿cómo se clasifican las cosas inmuebles? Las inmuebles, ya hablamos de las corporales, ahora vamos a hablar de las incorporales que los inmuebles. Los inmuebles se van a clasificar en inmuebles por naturaleza, por adherencia, por destinación. Eh, También tenemos los inmuebles que son por ficción, que es inmueble por adherencia, destinación, inmueble por anticipación. Eh, Ahora, haber explicado una parte general de lo que era lo incorporal, incorporal, que hablamos que las cosas corporales, eh, que hablan las cosas incorporales, cómo se dividían y todo, también de las incorporales cómo se dividían. También otro tema muy importante destacar es lo que se denomina lo que es la prescripción. Eh, Estamos hablando de la prescripción que nace de los corporales e incorporales, de los muebles y los inmuebles. La prescripción, por ejemplo, para los inmuebles son de 2 años y para los que son los inmuebles son de 5 años. Se, Tanto los 2 años como los 5 años se cuentan desde el inicio de su posesión. Em, lo otro, ¿cómo se clasifican lo que son las cosas incorporables y qué son? Bueno, las cosas incorporables son las que tienen un ser real, pero no pueden ser percibidos por el sentido. Em, Estos pueden ser, como por ejemplo, puede ser según su objeto, mueble e inmueble, atendiendo a su naturaleza, puede ser los derechos reales y los derechos personales. Esta parte de los derechos reales es lo más importante de lo que estamos hablando de lo incorporal. ¿Ya? De lo incorporal se dividen en cuanto mueble e inmueble y atendiendo a su naturaleza se dividen en reales y personales. Ahora vamos a ver de qué se tratan los derechos reales. Los derechos reales es el que tenemos una cosa sin respecto a determinada persona. Y los derechos personales son los que pueden reclamarse suyo, son los que pueden reclamarse ciertas personas que por un hecho suyo o disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. Estos derechos reales y estos derechos personales, estos dan origen a acciones, ¿ya? Estas acciones se pueden intentar contra cualquier tipo de persona. Estamos hablando de los derechos reales que pueden darse por cualquier tipo de persona. En cambio, las acciones dan origen solamente a la acción personal. Solo se intenta contra el deudor. El derecho real se intenta contra cualquier persona y el derecho personal se intenta solamente a una persona especial. Tocamos lo que tiene que ver con los derechos reales y tocamos los derechos personales, que en términos concretos, como dijimos, los derechos reales es aquello que tenemos derechos a una cosa sin respecto a una persona. En cambio, los derechos personales es que eh, esto trae obligaciones correlativas de ambas personas, que por un hecho suyo, si no la hayan contraído obligaciones correlativas. Ahora, en haberle explicado sobre los derechos reales y personales, vamos a tocar el tema de lo que se denomina lo que es el dominio. ¿Qué entendemos lo que es el dominio? Bueno, el dominio se puede ejercer sobre cosas incorporales. Eh, También puedes encontrar contra lo incorporal. Eh, la ley señala que hay dos facultades de dominio, el de goce y el de la disposición. Y el uso también. El uso no lo señala. ¿Ya? En la definición se puede generar una confusión porque señala que el dominio se ejerce sobre forma arbitraria, pero luego pone límites, ¿ya? Que vamos a ver más adelante.
¿Y cuáles son las características del dominio? Bueno, es que es un derecho real, está protegido por una acción, es absoluto, es permanente, puede ser mueble e inmueble, dependiendo de la cosa al cual recae. El dominio es excluyente, es transferible y transmisible. ¿Cómo se termina el dominio? Bueno, cuando la cosa se destruye, cuando el dueño lo abandona, cuando opera la prescripción, cuando adquiere por prescripción, adquiere el dominio, el antiguo se extingue. De todo esto, los dominios, lo más importante es, como dijimos, es las facultades del dominio o extensiones de la propiedad. Como mencionó nuestro profesor, del dominio están las facultades de uso. ¿Y qué son las facultades de uso? Bueno, es aquella que le permite al dueño utilizar la cosa, es decir, servirse de la cosa. Esta facultad la tiene el dueño, pero también la puede tener otras personas, como el arrendador, un comodatario, y también puede involucrar estos derechos reales como el usufructo, ¿ya? Eso es lo que es la facultad de uso, que es aquella que le permite al dueño utilizar la cosa, ¿ya? Él tiene la disposición libre de ello mismo. Y la facultad de uso es aquella que le permite al dueño aprovechar los frutos de la cosa. Estos frutos naturales tienen dos requisitos, ¿ya? Que se genera de manera periódica y el fruto nos genera, la segunda, dijimos la primera, se genera de manera periódica y la segunda, el fruto nos genera la destrucción de la cosa. Como dijimos, la facultad de, también como mencionamos, la facultad de disposición, el dueño puede consumir las cosas consumibles, transferir el bien, constituir el derecho, abandonar la cosa, destruirla, transformarla. Eh, no hay ningún otro derecho real que tenga la facultad de disposición. ¿Ya? No hay ningún otro derecho real que pueda tener la disposición. Porque los derechos reales tenemos que entender que hay distintos tipos de derechos. Derechos reales de dominio, derechos reales de prenda, de hipoteca, de uso de habitación, servidumbre activa. Entonces, la facultad de disposición es el derecho real que es el único que tiene la facultad de esta disposición. ¿Ya? También la facultad de disposición no es que simplemente tenga algo libre o que pueda hacer lo que él quiera, sino que también tiene limitaciones legales. La ley dice que lo que son las limitaciones legales, la ley dice que no se pueden enajenar las cosas embargadas. También tiene limitaciones judiciales. Cuando el tribunal en un juicio decreta que un bien no se puede enajenar. Y tenemos las limitaciones convencionales. Cuando las partes establecen las cláusulas de no enajenar, como por ejemplo eh, el ejemplo que dio el profesor de lo que era una cláusula de un contrato en el banco que señalaba la facultad de no enajenar. Entonces había una serie de hipótesis. Ahora también esta facultad de no enajenar, hay que preguntarse si la cláusula de no enajenar, ¿qué puede contemplar esto? O qué se puede entender por la cláusula de no enajenar? Bueno, vamos a explicar de una forma sencilla. La cláusula de no enajenar es aquella que se incorpora en un contrato donde les impone al dueño de no enajenar el bien. Como por ejemplo una parte de hipoteca, como mencionó el profesor. La facultad de que no puede enajenar este bien porque está hipotecado, porque está embargado y no lo puede enajenar. Entonces la doctrina en este caso señala dos principios que se confrontan, ¿ya? Que es la autonomía de la voluntad. En este caso la cláusula es válida porque acá se puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. Y está la libre circulación de los bienes, que en este caso la cláusula que no tiene validez, o sea, en términos concretos. Ahora vamos a ir también vamos a pasar a la parte, lo que si no, lo que sí vamos a ir a la parte de los modos de adquirir en general, ¿ya? Primero hay que entender qué son los modos de adquirir. Bueno, son los hechos o actos jurídicos a los que la ley concede la facultad de iniciar, transferir o transmitir derechos reales entre ellos mismos. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir? Bueno, atendiendo a su naturaleza, todos los modos de adquirir que son hechos. Están los modos que son actos. Están atendiendo a su origen, que son originarios y derivativos. Atendiendo a su alcance, que están los modos a titular y a título universal. Atendiendo a si requieren o no la muerte para operar, como puede ser modo de adquirir entre vivos o por modo de adquirir la muerte. Y también tenemos los otros que son los gratuitos y los no egresos. Ya, eso es lo fundamental del concepto y la clasificación en general. Parte a destacar que yo coloqué muy importante es como por ejemplo que lo que mencionaba el profesor, qué modos son hechos y qué modos son actos. Por ejemplo, son hechos
la accesión en algunos casos, como por ejemplo la prescripción, ¿ya? Eso es un hecho. Son actos como por ejemplo la ocupación, la accesión en algunos casos y la traición. Eso son actos realizados. Por ejemplo, el hecho, una prescripción es como por ejemplo prescribe un inmueble cada 2 años y también prescribe también un inmueble cada 5 años, ¿ya? Eso es algo, un hecho como una naturaleza jurídica. ¿Qué se puede adquirir por cada modo? Bueno, la ocupación permite, ¿qué se puede adquirir por cada modo? Porque dijimos que dijimos lo que dijimos respecto a los modos. Ahora, la ocupación, ¿qué se puede adquirir por cada modo? Por ejemplo, los modos, como dijimos, tenemos la ocupación, la accesión, tradición, prescripción, ¿ya? Por ocupación se permite adquirir solo el dominio. La accesión permite adquirir solo el dominio, ningún otro derecho real. Pero puede ser cosas comparables, sí. La tradición permite adquirir derechos de dominio y de derechos reales, de cosas corporales como incorporables. Tenemos lo que es la prescripción, que esta permite adquirir, siempre mencionamos la prescripción, que se puede adquirir por prescripción, bueno, el dominio y otros derechos reales, menos lo que son las servidumbres que son discontinuas y las que son inaperantes, ¿ya? Permite también adquirir cosas corporales también, como ejemplo muebles y muebles, pero no se permite adquirir los derechos personales, por sentido común. Otro punto importante señalar sobre todo esto que es la tradición. La tradición jurídica de la tradición, la doctrina señala que hay dos naturalezas jurídicas. Por un lado, que es un modo, la naturaleza de tradición es un modo de adquirir. Y por otro lado, es un modo de extinguir. Y por eso es que se le asocia ese modo de extinguir, por eso que se le asocia al pago de la obligación de dar. ¿Ya? Eh, lo otro, por ejemplo, esto tiene una facultad, esta tradición, por ejemplo, tiene la facultad que está vinculada con tener el derecho de ser dueño. Y la otra facultad es que el tradente debe tener la libre administración de sus bienes. Eso es lo más importante en cuanto a lo que es la tradición. Otro punto importante, ¿cuáles son las características de la tradición? Bueno, es bilateral, es un modo derivativo, eh, puede ser gratuito oneroso, eh, también esas son las características de lo que es de eso mismo. ¿Cuáles son lo otro importante señalar lo que la diferencia entre tradente y adquirente? Por ejemplo, el tradente puede ser uno o varios, el adquirente puede ser uno o varios también. El tradente puede actuar personalmente o representado. En cambio, el adquirente también. Y puede ser una persona natural y el adquirente también. Em, eso mismo. Ahora otro punto importante que vamos a irnos a la posición. Generalmente hablamos la parte general de lo que es de la materia. Vamos a ir a la parte más lo último que es la posición. ¿Qué es la oposición? Bueno, la oposición está en el artículo 700, que señala que es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño es el que se da por tal, tenga la cosa por él mismo o por otra persona en lugar y en nombre de él. ¿Ya? Eh, eso en términos concretos. ¿Qué ventaja ofrece lo que es la posesión? Bueno, eh, permite llegar al dominio a través de la prescripción. La posesión se encuentra protegida por acciones. El poseedor se presume dueño y también a través de la presunción del dominio el que poseedor puede detentar las facultades de uso, goce y posesión. Eso es lo más, algo como más constitucional de la autoridad jurídica de la posición es que la posición es considerada un hecho, hay que tener mucho cuidado, no es un derecho, es un hecho amparado con el derecho, ¿ya? En la importancia se considera un hecho, significa que la posición no se puede transferir ni transmitir, por lo tanto, cada poseedor inicia su propia posesión. ¿Qué significa que cuando el poseedor se presume dueño de acuerdo al artículo 700? Bueno, significa que el legislador le toma como dueño mientras no exista otra persona que la alegue. ¿Ya? O sea, mientras las tenga, mientras otro la alegue, se presume que es dueño. La posición tiene dos cosas importantes, que es el animus y el corpus. El ánimo es el sentido de tenerlo y el corpus es tenerlo ahí. ¿Ya? Es tenerlo físicamente y el ánimo es como prestar un celular y yo tengo un celular y se lo presto a un amigo, entonces yo tengo el animus. Pero no tengo la posición, pero en el fondo tengo el animus. Pero en el fondo yo soy dueño de ello, ¿ya?
explicamos las cosas incorporales, lo que hablamos, los modos de adquirir, los derechos reales personales, el tradente, la posición irregular. O sea, la posición que estamos hablando también hay que explicar también lo que es la posición, la parte más importante de la posición que puede ser regular o irregular, ¿ya? La posición regular siempre va a ser de buena fe inicial. Hay un justo título, un título traslaticio de dominio. En cambio, lo irregular es lo contrario de ello. O sea, hay una falta de título, no hay justo título, no hay una buena fe inicial. O sea, como por ejemplo tomar algo irregular por la fuerza o sin ser la parte legal. Eso sería habría una posición regular. Y esa posición irregular conduce a la prescripción adquisitiva extraordinaria. En cambio, en la posición regular, el plazo para adquirir por prisión conduce a las personas adquisitivas por la vía ordinaria. Muebles por 2 años y los muebles por 5 años. En cambio, la regular es todo lo contrario. El plazo puede ser determinado. No tiene lo regular una acción publiciana. Bueno, ahora vamos a ver algo muy importante, que es la ponencia. Bueno, yo mi ponencia lo hice como el aspecto general de clase. Tal como lo expliqué en los videos anteriores, expliqué yo los detalles como más al fondo, en temas generales. Bueno, ahora voy a explicar la ponencia, pero en cuanto a las partes más importantes, lo que dice la doctrina y qué es lo que se destaca y sus contradicciones de eso mismo. Bueno, la propiedad es el núcleo esencial de un ordenamiento jurídico, dado que ofrece estabilidad y seguridad jurídica, permitiendo en sana convivencia entre los hombres, identificando y protegiendo los bienes de cada cual y de cada quien. La propiedad es el derecho real más importante y completo a mi consideración, presentándose como el centro medular del derecho privado patrimonial, y para el hombre tiene un valioso significado de servir de fundamento en su libertad. O sea, la propiedad es una parte que considero que es una parte de libertad, siendo parte de su proyecto de vida, pero la propiedad va variando con el tiempo, va adquiriendo nuevos conceptos. Eh, Esa es la parte como más que puedo opinar de la propiedad. Ahora, la clasificación de los bienes. Los bienes de los puestos, resulta que el intercambio de bienes cumple la función de servir. La clasificación de los bienes de los puestos, resulta que el intercambio de bienes cumple la función de servir de vehículo para la satisfacción de las necesidades del individuo, de lo que puede concluir que la función que debe cumplir un sistema de clasificación de los bienes es la de facilitar el intercambio de estos. No solo es importante la forma de clasificación que adoptemos para generar un sistema de transferencia adecuado, también lo es el reconocer que los bienes cumplen una función garantizadora de transacciones económicas, por lo que no deberá dejarse de lado que los bienes deben ser clasificados de manera que se facilite su utilización como garantías de las distintas actividades económicas. En primer lugar tenemos la cosa corporal y la cosa incorporal, que eso lo dijimos en el video anterior. ¿A qué se debe este criterio, estos conceptos de corporal e incorporal? Bueno, dado que en temas de contratos, hay contratos que solo pueden recaer en cosas corporales, como por ejemplo el comodato, el depósito. Y hay contratos que solo pueden recaer en cosas incorporales, como por ejemplo el contrato de decisión de derecho. En cuanto a los modos de adquirir, recaen sobre cosas corporales, como por ejemplo la ocupación. ¿Ya? Em, lo que es la división de cosas corporales e incorporales, en síntesis de lo que es inmueble e inmueble que se explicó, en síntesis de esto mismo son herramientas en las que vale el derecho de los bienes inmuebles e inmuebles, es un gran aporte al derecho civil, puesto que em, permite identificarlo por sus características y sobre todo conocer cuáles son las normas jurídicas a las cuales se encuentran establecidas. Entonces, analizando los derechos reales y personales, para que se entienda que el derecho real puede demandar a cualquier persona y no solamente a una persona determinada, cuando se ve afectado, amenazado o perturbado su derecho real. Es decir, de acuerdo a lo explicado, eh, independiente de la situación, ese derecho real es oponible porque es absoluto. Como por ejemplo un derecho de usufructo, un hecho de habitación. Yo contraté y ese es oponible todo. En cuanto a la doctrina del derecho real, la concepción obligacionista o personalista y concepcionista unitaria consideran que los derechos reales derivan de un deber de abstención o obligación pasiva que se impone a todo el mundo. Se ha señalado que en esta síntesis no parece aceptable, dado que existen innumerables casos en los que hay tal invasión y la actividad del titular se desarrolla pacíficamente.
Los derechos reales no podrían ser solo una facultad o poder de exclusión, ya que llevaría a concluir que el derecho de propiedad es una cosa no renacería hasta que un tercero la hurta o roba. Eh, También los derechos personales suponen que una relación deudor-acreedor entre dos más personas, debiendo cumplir con lo establecido según el término de dar, hacer o no hacer. Cualquiera sea la denominación, escogida los derechos personales, crédito o obligaciones suponen un vehículo jurídico establecido entre dos partes, un acreedor y otro deudor, por el cual la parte acreedora, la deudora del cumplimiento de una prestación, surgiendo pues esta última una responsabilidad. Ya nosotros hemos explicado ya lo que eran los derechos reales, pero estamos hablando como la parte más genérica, la parte más destacada, lo que se opina. ¿Ya? En términos sencillos, los derechos reales contribuyen a la paz social, que trascienden meros intereses individuales para proyectar a toda la comunidad. ¿Qué relación tienen los derechos personales con las obligaciones? Bueno, los derechos personales de crédito son las que contraatacan las obligaciones, así como el deudor tiene la obligación de cumplir con una prestación, el que no tiene el derecho personal para exigirlo. Ahora vamos a la teoría del dominio. La teoría del dominio, el artículo 582 del Código Civil define que el dominio es una cosa incomparable para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contraria a la ley o a las buenas costumbres. ¿Tiene fundamentos constitucionales el derecho de dominio? Por supuesto. El derecho de dominio de propiedad está consagrado en los artículos 19, número 23 y 24 de la Constitución de la República, que consagran principios fundamentales tales como libertad para adquirir el dominio, derecho de dominio de propiedad, solo la ley puede establecer limitaciones y obligaciones, legalidad, restricciones y excepcionalidad de la producción del derecho de dominio. Bueno, nosotros mencionamos lo que son las características del derecho de esto mismo. Mencionamos que tenía características de que es un derecho perpetuo, exclusivo, real, absoluto, pero también tienes contradicciones. Yo puedo mencionar ciertas contradicciones que de esto mismo que no están así. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho absoluto. O sea, no se trata de un derecho absoluto, ya que depende del mero arbitrio del dominio, y para que no quede ninguna duda, que se agrega que todos los derechos inherentes a la propiedad, uso y goce deben conformarse a un ejercicio regular, es decir, normal, no abusivo, porque esto sería como muy abusivo la parte de lo absoluto, ya que es oponible. La idea es clara, la cosa puede ser usada, gozada y dispuesta por su propietario de una manera regular, pero no abusiva. Se entenderá por el abusivo del derecho el que contrarie los fines de la ley en cuanto a reconocer lo que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Se afirma también que el dominio es exclusivo, pero ella es exacto, no solo en el sentido de que las personas no pueden tener al mismo tiempo un dominio exclusivo sobre una cosa. Esos son algunos de las contradicciones de eso mismo. Bueno, los atributos del dominio, que son facultad de uso, facultad de goce, eh, hay una facultad de disposición. Acerca de la facultad de disposición de la cláusula de no enajenar. La cláusula de no enajenar son las condiciones por las que el propietario de un objeto se obliga a no disponer de él, sea material o jurídicamente. La disposición de no disponer materialmente no presenta mayores dificultades, sin perjuicio de lo que es rara la ocurrencia. En síntesis, en esto mismo, los planteamientos antagónicos son los siguientes. Por una parte, se estima que la facultad de disposición es de orden público y garantiza en este último la libertad de comercio y la libre circulación de bienes. El establecimiento de trabas a la disposición podría significar una alteración al sistema económico, que podría ocurrir caracteres verdaderamente feudales. ¿Ya? Por otro cambio, siempre debe primar la autonomía privada, por lo cual los particulares son libres de contratar los convenios que estimen.